6 de la tarde con 9 minutos, la Fundación Democracia y Desarrollo, liderada por el expresidente Ricardo Lagos, junto a la Corporación de Líderes por el Cambio Climático, lanzaron la plataforma cambiaelclima.cl para dar respuestas y enfoques sobre el impacto de nuestro estilo de vida en el medio ambiente. Queremos conocer más sobre esta propuesta, también de otros temas. Vamos a tomar contacto precisamente con el expresidente Ricardo Lagos. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes Matilde, y felicitaciones por estos 10 años de CNN. Creo que habrá un antes y un después en materia noticiosa en Chile, gracias a ustedes. Creo que es un muy buen aniversario estos 10 años. Muchísimas gracias, y nosotros también muy contentos de celebrar precisamente este día con usted en entrevista, y además preguntarle, porque en el día de ayer se inauguró la Cumbre del Cambio Climático en Polonia, y usted a través de su fundación el día de hoy ha lanzado esta plataforma para enseñarle a los ciudadanos efectivamente a luchar contra el cambio climático. ¿Qué podemos encontrar en esta plataforma? Lo que se puede encontrar es qué puedes hacer tú en tu casa. ¿Qué cosa puede hacer la familia en conjunto? Y junto con la familia, ¿qué se puede hacer a nivel de la comunidad? La comuna donde vives, el grupo con quien te juntas habitualmente, los apoderados que van al mismo curso a ver cómo van los niños en el colegio. Y en consecuencia, primero, es responsabilidad de todos nosotros. Cuando alguien a nivel del mundo dice retiro a Estados Unidos del Acuerdo de París, está haciendo un tremendo daño a la humanidad. Porque lo que está en cuestión no es la supervivencia del planeta Tierra. El planeta Tierra ha vivido 5.000 millones de años en el sistema solar. Y de esos 5.000 millones, fíjese lo que digo, 5.000 millones de años, el ser humano, el Homo sapiens, como decimos, ha vivido apenas 70.000 años. Y el tema entonces es, si cambian las condiciones en este planeta, ¿el ser humano que nosotros conocemos puede seguir viviendo en este planeta? Y si el planeta se empieza a calentar como se está calentando, ¿hasta qué punto puede aceptarse ese calentamiento sin que se ponga en riesgo la vida del hombre, la vida del ser humano, de nuestros hijos, nietos, bisnietos? Ahora, y desgraciadamente nos estamos acercando a ese punto. Ahora, ¿sí? Chile efectivamente, dentro de todas las emisiones, aporta el 0,2% del total de emisiones. Chile debiera más bien trabajar en la adaptación al cambio climático. Hemos visto como la infraestructura, a raíz de nosotros nos hemos visto afectados por situaciones muy concretas. Debemos adaptarnos al cambio a través de la infraestructura, a través del cambio, por ejemplo, en el sistema productivo, que muchos se tienen que cambiar de regiones, o también es posible que Chile pueda contribuir de alguna manera pequeña en términos de emisiones. Lo que ocurre es que en el mundo del futuro los países vamos a ser clasificados por el grado de civilidad que tenemos. ¿Cuánto aportamos? ¿Cuánto estamos contribuyendo a que los gases de efecto invernadero se queden en la atmósfera? Y ese es el problema, porque permanecen en la atmósfera 120 años. Entonces lo que vamos a emitir el año 18, todos los seres humanos, que somos 7.000 millones, van a reemplazar a lo que emitieron nuestros abuelos hace 110, 120 años atrás, cuando eran menos de 1.000 millones los seres humanos y cuando no tenían todas las cosas que tenemos ahora, que implican emitir mucho más. Entonces el problema es que cada año emitimos mucho más que lo que emitimos hace 120, y eso normalmente se nos olvida. Por eso el desafío primero es cómo disminuimos la emisión. Sí, es cierto, somos un 0,2, 0,3%. Ojo, seríamos un poquito más si no fuera porque nuestros bosques absorben gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esta plataforma? Primero, que quede claridad de lo que puede hacer cada uno de nosotros. Y si conjuntamente también podemos hacer emprendimientos comunes, o incluso a nivel de país,
¿cómo podemos discutir entre todos cómo somos capaces de empezar a reducir estos gases de efecto invernadero y cómo somos capaces de estar a la vanguardia como un país civilizado, consciente del rol que cumplimos en el mundo? ¿Cómo obtenemos autoridad moral para eso? Y eso es lo que queremos hacer en esta plataforma que empezamos a desarrollar. Entre paréntesis, paso un aviso. Desde ayer a hoy tenemos más de 150 personas que ya han participado en la plataforma y se le pide que den ideas a los distintos niveles. En la casa, en la familia, en su vida individual. Son más o menos 500 ideas que ya están circulando en las redes. Y de eso se trata, que sean decenas de miles, cientos de miles. Y después procesar esta información y ver cuál es la más eficaz, cuáles son las que tienen el mayor aceptación de la ciudadanía. Cambia el clima.cl, claro, es la plataforma y ahí la estamos viendo en pantalla para que la gente pueda participar, inscribirse y también conocer un poco más sobre el cambio climático y las posibilidades que tienen de colaborar. Yo le quería preguntar, se está realizando esta cumbre en Polonia y muchos tienen que todavía ratificar el Acuerdo de París para que entre en vigencia el año 2020. ¿Usted es optimista respecto a esta cumbre en particular o teme un fracaso por lo que hemos visto de Estados Unidos, por lo que hemos visto también de Brasil? El presidente electo Bolsonaro también ha manifestado reparo frente al Acuerdo de París y al tema del calentamiento global. Bueno, efectivamente, creo que el retiro de Trump, de retirar a Estados Unidos del acuerdo, es un gravísimo error y lo lamentarán mucho. Afortunadamente, Estados Unidos es un país diverso. He estado con muchos gobernadores en Estados Unidos y ellos están disponibles para que en sus estados, el estado de California, por ejemplo, con el gobernador Brown, ellos dicen que van a cumplir la tarea que le corresponde a su estado. Estamos hablando del estado más importante de Estados Unidos. Y respecto del presidente electo de Brasil, es bueno que la ciudadanía sepa que Brasil emite mucho más por los bosques que corta cada año, porque un árbol, cuando está vivo, absorbe gases de efecto invernadero. Y Estados Unidos, por los bosques que corta, emite mucho más que lo que emite Estados Unidos en el Producto Interno que genera todos los años para alimentar a 200 millones de personas. Único país del mundo que tiene ese triste récord, emitir más por los árboles que corta que por lo que produce. Entonces, lo grave es que el presidente Bolsonaro ha querido rectificar y dice que a lo mejor Brasil se va a quedar en el Acuerdo de París, pero no acepte que le den instrucciones de qué hacer con el bosque tropical en el Amazonas. Y el Amazonas es el gran pulmón del planeta. ¿Tiene un país por sí solo destruir el pulmón del planeta, me pregunto yo? Aquí tenemos que hacer, eso es parte de lo que queremos discutir en la red. Escribámosle al presidente de Brasil y digámosle que no es posible que haga lo que quiere seguir haciendo con los bosques, que son para que todos podamos seguir respirando. Que la invitación está, pero en su calidad de expresidente lo quiero llevar a otro tema. Usted durante su gobierno siempre planteó que las instituciones funcionaban y se manifestaba orgulloso de aquello. ¿Qué le dice del funcionamiento de la institución de Carabineros cuando el actual presidente le pide actuar apegados a la ley a Carabineros? Bueno, me parece que eso ha tenido que hacerlo siempre Carabineros, actuar apegados a la ley. Y escúcheme, yo considero que, al menos en mi administración, antes que se hicieran las modificaciones a la Constitución del 80 que le permiten al presidente destituir a los comandantes en jefe, antes de aquello, yo creo que era muy importante el que los comandantes obedecían las instrucciones. Pero en fin, ese es un tema que cada gobierno tiene que abordar. ¿Y qué le dice de la institución de Carabineros, de la que los chilenos, luego de superar la dictadura, se sentían tan orgullosos, que era una institución confiable, una institución proba? Sin embargo, hemos visto a lo largo del último año que la institución lamentablemente no era proba, el fraude en Carabineros llega a más de 26.000 millones de pesos, hemos visto que ha
instalado pruebas para detener a personas y ahora estamos viendo en este caso, en el caso del comunero Catrillanca, que efectuó disparos, que luego mintió, que le mintió al general director de Carabineros y que se siguen produciendo irregularidades. ¿Usted cree que Carabineros puede seguir en esta situación y puede seguir con el actual comandante, digamos, director general, al que no le hacen caso? Ese tema es algo que tiene que resolver el presidente de la República. No me parece propio de un expresidente empezar a decir en público lo que él cree que debe hacer, porque no me corresponde. Si tuviera ideas, y a veces las he tenido, le mando un mensajito para hablar personalmente con el presidente. Pero para ir al fondo de su pregunta, creo que lo que ha ocurrido es gravísimo. Y en consecuencia la necesidad de recuperar confianza en esta y en otras instituciones es fundamental. Sin instituciones los países no funcionan. Y cuando se pierde la confianza es mucho más grave. Y creo que en consecuencia lo que hay acá es un desafío de otra envergadura que nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Su ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, actual senador, planteó que durante los últimos 30 años las Fuerzas Armadas se habían mandado solas. ¿Usted concuerda con ese diagnóstico? Bueno, es que lo único que puedo decir es que si el ministro de Interior, que fue mi ministro de Interior, me hubiera dicho que se estaban mandando solas, bueno, lo primero sería pedirle la renuncia al ministro de Interior. Lo segundo sería averiguar por qué dice que se mandan solas. Yo siempre entendí que las fuerzas no se mandaban solas. O sea, se habría ido primero Insulza. Si un ministro le dice que no está mandando a las fuerzas que se supone que mandan, creo que la respuesta es obvia. También estamos viendo en estos días cómo está siendo evaluado el gobierno y tal vez había una sobreexpectativa en materia económica. Yo le quiero preguntar a usted si es... Bueno, seguramente. Sí, en general, ¿usted cree o coincide con el presidente Piñera que dijo hoy día que la gente siempre tiene expectativas que son mayores que la realidad? Bueno, cada presidente sabe cómo tiene que dirigirse al país y cómo tiene que gobernar. Excúsame, Matilde, si digo así que la idea era hablar sobre el tema que comenzamos y sobre el cual había un par de cosas que quisiera agregar y no he podido agregar. De manera que yo te pediría si podemos volver un poquito a cambiaelclima.cl para cambiar el clima de la conversación. Lo que pasa es, sí, expresidente, había muchas cosas demasiado contingentes que no le podíamos dejar de preguntar. Por eso se las planteé en esta entrevista. Si me hubiera dicho eso, habría pensado 2 veces antes de conversar, con lo agrado que siempre conversar contigo. Muy bien. Cerremos entonces el tema con el cambio climático y nos despedimos con eso porque ya también la conversación... Sí, pero lo que quisiera decir simplemente es que el ciudadano lo único que tiene que hacer para participar es decir cosas muy generales. ¿En qué comuna vive? ¿Cuál es su sexo? Y lo más importante es grupo etario al cual pertenece. Hay distintas clasificaciones de grupos etarios, de manera que nunca se le va a hacer ninguna petición que pueda ser individualizado o que se pueda usar como un mail o algo parecido. Lo digo porque mucha gente es reacia a participar por temor a empezar a recibir correspondencia por mail o lo que fuere. No es el caso en este caso. Hemos pedido simplemente saber esos 3 elementos de manera que el ciudadano se sienta libre de hacer sus sugerencias y de participar activamente. Esto estará en las redes, estará en Facebook, estará en Instagram, va a estar también en Twitter y en consecuencia vamos a usar las redes sociales como un mecanismo de este gran debate. Y este debate hace conciencia sobre el tema climático, hace conciencia sobre lo que cada uno puede hacer, pero también puede ser un ejemplo al resto del mundo que hace Chile a través de un debate. Si mañana se desea hacer también un debate a nivel nacional sobre algún proyecto, bienvenido sea ese debate y creo que en ese sentido todos los informes que haremos mes a mes se lo haremos llegar a todas las autoridades del país, comenzando, por cierto, por la ministra de Medio Ambiente. Muy bien. Ricardo Lagos, expresidente de nuestro país, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este día que para nosotros también es muy importante, el día de nuestro 10º aniversario. Gracias también por sus saludos. Que tenga muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por su interés.